yo quedé con ese trauma. Yo viví todos esos años y yo no sabía que yo era víctima. Maltrato. ¿Cómo ves este argumento? Maltrato psicológico, físico. Maltrato en la pareja. Bueno, mira, En general. yo fui víctima por casi una década, 10 años de violencia doméstica. Así, este mujerón, este cuerpo tropical, esta muñeca fue víctima de ese flagelo, de la violencia doméstica. La mujer que está pasando por ese flagelo, si yo te hablo, o sea, yo personalmente, yo viví todos esos años y yo no sabía que yo era víctima. Yo no sabía que era víctima porque el agresor es inteligente, Antonio. Te manipula. El narcisista es inteligente, señores. El narcisista y el agresor te sabe trabajar aquí. Mi agresor, en la mañana me bombardeaba mi celular con un mensaje de texto. ¿Dónde tú estás? ¿Con quién tú andas? Yo sé que tú no estás trabajando, maldita. Ya tú sabes, todas las palabras que se podían escuchar. O sea, llegaba a la casa en la noche, una mesa hermosa, una cena con vino, flores. Eso era para yo quedar embarazada esa noche. Y me decía, yo no puedo vivir sin ti. Tú eres lo más importante que yo tengo en mi vida. Yo te amo. Nunca hubo un perdón. Perdóname. Nunca. Lo único que salía de la boca de ese señor, y me limito porque hay una conexión con mi hija, porque tengo que cuidar mucho lo que hablo para no herir a mi hija, o no me gustaría, porque ella ama a su papá y a mí me corrigen mucho eso, como yo digo que él es un excelente papá, porque si fuera excelente papá no hubiese sido maltratador o mal esposo. Pero sí, respeto mucho eso. El agresor y el abusador sabe manipular. Es inteligente. Entonces el maltrato, mira, el abuso, la violencia doméstica viene en muchas formas, en diferentes formas. Para mí, el peor que me tocó, porque me tocó aparte de a los otros, pero el peor que me tocó fue el psicológico, porque ese es el que no se nota, el que no se ve. Y el que cuesta más que se vaya. Cuando yo salí a hablar, Antonio, de la violencia doméstica, de el proceso que yo había pasado por todo ese tiempo, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Tú nunca hablaste, nunca te vimos con un morado, nunca te vimos, o sea, porque no era el golpe en la cara, un brazo roto, un ojo morado. Cierto. Era aquí y aquí donde me daba duro. Y me maltrató de una manera, yo digo siempre no barrió el piso conmigo porque yo también tengo mi carácter, yo soy fuerte. Y se te nota. Y sí, pero yo vivía con un escudo, o sea, como escudándome que no me dañara mi corazón y que no me volviera una mujer, ¿cómo se dice? Bitter, como que sea una mujer agria, amarga, que fuera una mujer amarga con el mundo, que estuviera enojada con el mundo. A lo contrario, yo siempre practico la gratitud. Soy muy agradecida. Mira, yo soy Marisol Rivas, es quien es hoy para poder pararme aquí ante estas cámaras y hablar desde la sanación, porque ya no hablo desde el dolor. Antes, para yo hablar de la violencia doméstica, yo lloro. Porque como yo hablo siempre en las entrevistas que doy, que me pasé 10 años tratando de salvar un matrimonio, cuando la que tenía que salvarse era yo. Muy importante esto, repítelo, por favor. Que cuando uno se pasa la vida en un matrimonio tratando de salvarlo y al final del día, la que tiene que salvarse eres tú. Y yo le exhorto a esa mujer que está pasando por ese flagelo, que no permita que te callen, porque a veces tú no sabes cómo salir.
Tú crees que sabes, crees que tú tienes todo bajo control y esperando que él cambie. Y ahí es que el error más grande, y no es error, a veces hay que pasar por ese proceso de que él no va a cambiar. Porque yo siempre hablo de que nadie cambia. Nosotros como seres humanos nos modificamos y cambiar las cosas que ya no te funcionan. Pero cuando tú vives en un matrimonio, en una relación donde te maltratan, que tú no sirves, que tú, conmigo era mucho, esa ropa que tú vas a trabajar no es a trabajar que va, ese pantalón tan pegado, yo sé con quién tú estás, pero llegaba después de la noche con una cartera de $3,000, unos zapatos de $2,000 y esta cena, y yo te amo, y estos anillos, estas prendas y estas cosas. Entonces, con regalo que como mujer somos materialistas y lo admito, pero eso es viví ese momento en mi vida donde la Marisol de hoy dejó de mirar hacia afuera hace mucho. Marisol Rivas, para poder pararse y hablar, tuvo que trabajarse psicológicamente, darse esa autoterapia todos los días de que yo no soy mala, de que en un momento, Antonio, él me decía tanto que no sé si se puede decir la palabra, que yo era cuero, que yo decía, pero que yo era puta, que yo era esto. Yo decía, Dios mío, pero quizá, llegué a pensarlo, a veces digo yo, pero quizá yo soy cuero. Eso es lo que me gustaría. ¿Tú cómo vivías la situación? O sea, ¿qué pensabas en este momento? Es que lo que dije anteriormente, tú vives, mira, yo sentía mi vida, era como que yo me bañaba en un jacuzzi, en una tina de agua oscura. Mi vida era como una montaña rusa. Yo no sabía cuándo él iba a explotar. Porque mira, el error que yo viví era que yo decía, porque entonces a él no le gustaba que yo saliera con nadie. Mis amigas eran todas malas. Entonces mira cómo yo lo justificaba, la ignorancia. No, es que él me ama tanto que él me quiere para él solo. Porque todavía, cuando yo decidí irme, yo todavía no sabía que yo era víctima de violencia doméstica. La pareja que yo tengo actualmente, un día nos estamos conociendo y yo le estoy haciendo unos cuantos cuentos porque tampoco quería que él conociera mi vida, porque yo decía, pero si este hombre sabe quién soy yo, ese hombre ni quiere hablar conmigo. Tenía miedo porque yo decía, es lo que va a creer, pero esto es una loca. O sea, porque yo venía, yo estaba a la defensiva. Yo salí de un hogar roto, o sea, yo salí con mis alas rotas. Entonces yo tenía miedo de que esta pareja que yo estaba conociendo, él un día me dice, pero tú sabes que tú eras víctima de violencia doméstica. Él te preguntó. Él me dijo. Y yo le dije, no. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Claro que no. Entonces, yo me puse a la defensiva con este hombre que me estaba aclarando algo que yo no veía, pero él sí. Cierto, pero porque siempre es más fácil ver las cosas desde afuera que desde adentro. Claro. Eso es cierto. Entonces, él me decía, yo estaba siempre con él, yo esperaba siempre algo que él me dijera negativo para yo irme. Porque ya yo venía de una relación, venía con un saco, con un bulto de basura, de inseguridades. Entonces, yo me decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a traer este saco de inseguridades a esta relación nueva? Pero este gringo se va a volver loco. Se me va a juzgar, miedo a ser juzgada. Entonces yo comencé a trabajarme fuertemente a nivel de con psicólogo, terapia, muchos libros de autocrecimiento. Incluso cuando salía con él, yo llevaba mi cartera, mi llave de mi carro y nunca soltaba mi celular. Hasta un día que él me pregunta, me dice, pero ¿por qué tú llevas tu llave del carro si no vas a manejar? Lleva tu cartera. Bueno, yo siempre ando con mi cartera. Y yo le dije, porque
si algún día tú me quieras dejar en la calle, ya yo tengo mi celular, la llave de mi carro y mi cartera. Pero él no entendía por qué yo decía eso. Hasta un día que le dije, porque mi ex un día, a las 3 de la mañana, a 0 afuera, la temperatura, sin coat, sin jacket, me quitó la llave, me quitó la cartera, me quitó mi celular, me sacó del carro, me tiró al suelo y se fue y me dejó. Entonces yo quedé con ese trauma que yo esperaba que él me hiciera algo igual, entonces andaba siempre con mi cartera, mi llave, todas mis cosas. Entonces tú te preguntas, esa Marisol Rivas que proyecta empoderamiento en estas redes, esta carita bonita, porque sí me considero muy linda, pasó por todo eso. Y eso que por respeto a mi hija, no hablo mucho de ese tema, porque un día estaba dando un podcast en una entrevista, y en el tiempo de la pandemia era por Zoom, y mi hija está en la habitación, y era de violencia doméstica, y mi hija sale del cuarto cuando terminó la entrevista, y ella me pregunta y me dice, ¿mi papá te hizo daño? Entonces, ¿cómo tú le dices a una niña que mira a su papá como si fuera un dios? Y yo le contesté y le dije, tu papá es el mejor papá del mundo. Él quizás no fue el mejor esposo, pero yo te prometo que cuando tú tengas la edad adecuada, yo me sentaré contigo y te contaré. Ahora mismo tu enfoque número 1 es que tu papá está presente, es un papá presente y que te ama sobre todas las cosas. Porque eso yo nunca quisiera mancharte. Claro. Nunca. Y cuando esas preguntas surgen, o sea, todavía hay heridas. Son heridas que por más que uno quisiera como que se cerraran por vida, llega un momento que mierda, es fuerte. Y yo soy una mujer fuerte. Y cuando uno quiere hablar de estos temas, que me paro allí a dar una conferencia a estas mujeres y que yo le digo, no te queden. Pero qué fácil, coñazo, decirle a una mujer que está pasando por toda esa mierda que no te quede. Cuando todavía para una mujer poder dejar un matrimonio, primero que todo, esta mujer tiene que armarse de un plan de salida. Y el número 1 es la pregunta que yo siempre me preguntaba, porque yo siempre me quería ir. Yo siempre me quería ir. ¿Pero conseguiste denunciarle? Pregunto. Claro, mira, es que mi historia, no puedo hablar mucho aquí de esa historia porque viene algo plasmado en una historia, en otra cosa, pero claro, hubo policía, mucho, y es que la mujer que que pasa por ese proceso siempre está esperando un cambio. No, pero lo digo porque es una cosa que la gente que está aquí, que llega aquí, tiene que entender. Aquí hay muchas ayudas sobre Aquí este te tema. protegen. Entonces, aunque, volvemos al mismo discurso un poco de antes, aunque estás sin documentación, sin trabajo o whatever, la ley te protege. Si tú eres una mujer abusada, víctima de la violencia doméstica en tu hogar, y no tiene que ser que además te dé tu golpe, y que te dé tu golpe y te rompa un brazo y te dé un morado en un ojo, no. Si tú llamas a la policía y no le temas a ICE, a inmigración, tú llamas a la policía, abre tu récord, porque teniendo récord de violencia doméstica, tu documento de inmigración, te pueden legalizar lo más pronto posible, si no lo sabías. Así es que, si eres víctima, denúncialo, no te quedes callada. No tengas miedo. No tengas miedo. Que ICE, migración, como tú le quieras llamar, no tiene nada que ver con esto.